cuál era el currículum, que si lo podíamos aumentar. Pues realmente eso no va conmigo. La verdad es que después de 34 años de ser médico familiar y 28 de ser médico geriatra, pues la verdad sale sobrando el currículum. Yo creo que lo más importante es el compartir con ustedes lo que uno ha aprendido a lo largo de toda la trayectoria que va teniendo, que va conservando y sobre todo que va uno compartiendo con todos ustedes. Así que yo soy un compañero con ustedes que ha vivido un poquito más, ¿sí? Y que ya estoy en esa tercera edad o en esa etapa geriátrica que muchos de aquí todavía no llegan. No es cierto, muy pocos de aquí todavía no llegan, pero bueno, lo importante de eso es la convivencia con ustedes, el compartir, el departir y sobre todo llevarles a ustedes la experiencia que hemos acumulado en todo este tiempo. Vamos a empezar el tema de demencia senil. De hecho, el nombre de demencia senil ya no es algo que utilicemos de común, lo tomamos como demencia simplemente. Yo trabajo en el DIF desde hace 28 años en el Centro Gerontológico Arturo Mundet y en 2 clínicas de medicina familiar, a las cuales agradezco infinitamente, sobre todo al ISSSTE, su propuesta de estudios de medicina familiar. Seguro social nos conviene a todos, pero bueno, vamos a empezar. Este recordatorio, porque yo creo que todos ustedes lo saben, este recordatorio nos va a hablar acerca de cómo vamos a ir abordando al paciente en quien sospechamos una demencia. El médico de familia no está acostumbrado a veces a hacer un abordaje completo. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al viejo. Le tememos incluso acercarnos al viejo. Y eso no puede ser posible en nuestros días. El proceso demencial, vean ustedes a cuántas miles de personas, millones de personas afectan. Lamentablemente aquí en el país no hay una estadística que no sea posible considerar como cierta. Sin embargo, si nos ponemos a hablar de 24 millones de personas afectadas por el proceso demencial vascular, es mucho, ¿sí? 4.6 millones de casos anuales, nos incrementan todavía más. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues nuestra población geriátrica va incrementándose conforme va pasando el tiempo. Es decir, para los años 2025 y 2050, pues estaremos hablando de una población geriátrica prácticamente impresionante. Todos vamos a ser, bueno, yo creo que ya no voy a estar aquí para el 2050, pero vamos a ser muchos más en este planeta. Esos que están jovencitos ahorita, pues para el 2050 nada más échenles números y verán qué edad van a tener. Y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque finalmente vamos a padecer, en algunos de los casos, si llegamos a edades mayores, pues vamos a padecer de este síndrome. Es un síndrome clínico que tiene muchas variedades que se pueden manifestar por diferentes signos y síntomas que el paciente a veces no nos expresa, o que a veces la familia considera como parte de un proceso de deterioro normal para el adulto mayor. Para el viejo, voy a hablar del viejo, y me voy a referir como viejo con todo el cariño y con todo el respeto. Además, yo ya estoy viejo, ¿sí? A mis 39 años ya me siento viejo. Entonces, voy a hablar del viejo como parte de este proceso. No, nadie se sienta ofendido, nadie sienta que lo estoy menospreciando, y mucho menos haciendo a un lado por la edad. La edad es patrimonio de la herencia cultural que vamos acumulando en todo ese tiempo. Bueno, estos cambios son dificultades en la memoria. Empezamos donde dejé las llaves, ¿sí? ¿Dónde se quedaron las tristes llaves? Y esto es cierto para todos. ¿Quién no ha olvidado las llaves, verdad? Por supuesto. Hay cambios psicológicos, psiquiátricos en la conducta. De repente alguien explota, el abuelo explota, y dicen, pues, ¿qué le pasó? Estaba contento y de repente tiró un golpe o desconoció a la persona más cercana a él o al cuidador, si es que tiene un cuidador, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues se va deteriorando su vida cotidiana. ¿Por qué? Bueno, pues porque va teniendo cambios psiquiátricos, cambios neurológicos que van deteriorando su calidad de vida y su calidad de relación con la familia o con su entorno laboral incluso. Las causas. La causa primaria, como todos ustedes lo recordarán, es la enfermedad de Alzheimer, que tiene una afección específica y afecta al 6% de las personas mayores de 65 años. Recuerden algo muy importante, las más afectadas son las mujeres. ¿Por qué? En primer lugar, porque son más, ¿sí? Son más. Antes nos tocaban de a 7 mujeres por cada varón.
Ahora nos tocan como de a 15 por aquellos que han salido del closet, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos tocan de a más. Sí, entonces las mujeres son más, se ven más afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Afecta al 20% de personas mayores de 80 años, si ustedes se fijan, del 6 al 20 hay un 14% más de crecimiento del problema de Alzheimer. Es un costo increíblemente alto el que cubren las naciones plenamente desarrolladas para tratar este problema. Lamentablemente, bueno, pues en México se desconocen estadísticas al respecto. Las estadísticas son muy variables, muy variadas y sobre todo conllevan una gran dosis de mentira. ¿Sí? El gobierno trata de ocultar y dice que gasta enormidades en salud cuando no es cierto, y todos lo hemos padecido, todos lo hemos visto. ¿Sí? Es discapacitante, sí, porque afecta la vida productiva. Si empezamos a hablar de que hay personas que empiezan a padecerlo a partir de los 60 años, bueno, pues entonces tendremos un gran problema en la productividad de esos viejos que llegaron a los 60 y que siguen trabajando y que de repente empiezan a deteriorar su calidad de vida laboral y productiva. Se asocian a trastornos, y si ustedes se fijan, hay una correlación entre las convulsiones, los trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades cardíacas y el cáncer, y definitivamente la discapacidad que genera esta enfermedad de Alzheimer es mucho mayor que la que se genera por otro tipo de enfermedades. El diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico es nuestro problema principal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿El qué debe de hacer el médico familiar en el consultorio? Sabemos que tenemos 15 minutos si la práctica es institucional y sabemos que tenemos un tiempo disponible si la práctica es privada. ¿Quiénes de aquí practican privadamente la medicina? Bueno, pues todos ustedes que tienen esa facilidad tienen que aprovecharla en sus adultos mayores, ¿sí? Y deben de hacer una historia clínica muy minuciosa, muy detallada para llegar al punto final del diagnóstico y que no se les vayan. En cuanto a la consulta institucional, yo lo que termino haciendo, porque aún en la consulta geriátrica nosotros tenemos 20 minutos para trabajar con los pacientes, los voy citando 2 veces a la quincena, 4 veces al mes, para elaborar una sola historia clínica geriátrica. Es muy pesado, es muy complicado hacerla en una sola toma porque nos lleva hasta 2 horas y media. En el centro gerontológico tenemos 2 horas y media para una evaluación solamente del punto de vista médico, porque son 5 valoraciones las que hacemos. Sí, entonces, bueno, vamos a tratar de irnos guiando por esta historia clínica. Si ustedes se fijan, bueno, pues cuáles son los objetivos, llegar al diagnóstico a través de exámenes complementarios orientados al diagnóstico y establecer diagnósticos diferenciales. Hay diagnósticos diferenciales que son aparentemente más sencillos de hacer y otros que no lo son tanto. Esta es una historia clínica geriátrica, este es un examen mental que nos da primordialmente la pausa. La plática se queda para ustedes, el que la quiera copiar va a quedar a su disposición, está ya en los anales de la asociación. Esta historia geriátrica es una historia complementaria que nos habla acerca de historia farmacológica, historia de padecimientos, historia de comorbilidades que han ido afectando a lo largo de toda la vida al viejo que tenemos enfrente. Entonces debemos ser muy detallados, muy detallistas a la hora de preguntar por todas esas situaciones que ha pasado, ¿sí? Y el examen mental, bueno, pues nos da una relevancia muy importante. Es un examen muy sencillo, como ustedes pueden ver, donde al final damos una calificación que nos habla del deterioro cognitivo que puede tener ese paciente. Aquí está a grandes rasgos la historia clínica, la exploración física y neurológica y el examen mental, que son muy importantes. Nos va a decir si hay afección de las áreas cognitivas. Si la hay, bueno, pues hay que buscar depresión o delirio y dar un tratamiento si fuera el camino. Las alteraciones funcionales, si las existen, también nos van a llevar a otro camino. En el caso de que no encontremos, pues podemos descartar el diagnóstico de demencia. Pero si no, bueno, pues hay que sospecharla, hay que hacer pruebas neuropsicológicas y hay que dar seguimiento y reevaluación si nuestro diagnóstico no es confirmativo. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestros viejos toman muchos medicamentos. Hablaba hace un momentito el doctor y me viene a colación, porque lo vamos a hablar en síndromes geriátricos, de toda esa polifarmacia que a veces les damos, ¿sí? Y que a veces nada más somos recetólogos. ¿Qué se toma? Pues 10 de estas, 10 de las otras y 10 de las otras. Y nos convertimos en hacedores de recetas.
Cuando en geriatría lo que preferimos es ir quitando medicamentos en lugar de ir sumando. Dejamos únicamente los más indispensables. Y el médico familiar tiene esa capacidad, o más todavía. ¿Por qué? Porque nosotros, en la consulta geriátrica, los vemos una vez cada 3 o 4 meses, si bien nos va. Pero en medicina familiar, los vemos cada que podemos. Si cada vez que el viejo está enfermo, va con el médico de familia como primera instancia. Entonces, bueno, recordemos que es importante el papel que jugamos dentro de la captura de datos, dentro de la prevención que tenemos que hacer para llegar a los diagnósticos. ¿Sí? Esto, evidentemente, bueno, pues nos habla de cómo progresa la enfermedad, cuánto dura y cómo se va. Se afecta la inteligencia, el peso y la conducta, la memoria y el lenguaje como parte primordial de este síntoma, de esta enfermedad. ¿Sí? ¿Qué debemos de preguntar? Bueno, pues debemos de preguntar si puede llevar a cabo sus actividades básicas de la vida cotidiana. Es decir, si se puede bañar, si puede sacar su ropa, si puede ponerse la corbata, si puede calzarse los zapatos y amarrarse las agujetas, o bien si todavía tiene la capacidad para poder realizar operaciones bancarias, operaciones matemáticas simples, contestar el teléfono. Cosas tan aparentemente sin chiste son de primordial importancia. Oiga, ¿y usted puede contestar el teléfono? ¿Qué es teléfono? ¿Sí? Y nos damos cuenta en ese momento que la capacidad de concentración se ha perdido, que la capacidad cognitiva se ha deteriorado. Entonces debemos de hacer algo para detectarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Bueno, pues básicamente lo que les mencionaba yo. Hay dificultad para aprender y para recordar, ¿sí? Como el ejemplo de las llaves que hace un momento les mencionaba, la capacidad para razonar las cosas de una manera sutil y económica para llegar a un objetivo, se van perdiendo, se van diluyendo en el contexto de la pérdida de la memoria o de las afecciones neuropsicomotrices. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar alteraciones en la habilidad espacial y de la orientación. No saben para dónde van. ¿Cuál es tu domicilio? ¿Para dónde queda? Para nada. Y efectivamente no saben para dónde dirigirse. El lenguaje, bueno, pues se cambian las palabras, ¿sí? Cambian el sentido de las palabras mismas, y esto trae como consecuencia que su entorno se vaya deteriorando aún más. Acuérdense que el entorno del viejo es el familiar, el social y el laboral, si todavía tiene una vida productiva. La conducta, bueno, pues como les decía yo, hay dificultades para concentrarse en muchos de los aspectos de la vida diaria. Ya no saben cómo cocinar si es que lo sabían hacer, ¿sí? O bien tienen dificultad para mantenerse con un carácter tranquilo, apacible como lo tenían anteriormente. Se vuelven irritables, groseros, incluso violentos. Tenía yo el caso de un abuelito ahí que se levantó un día muy contento ahí en el asilo y le dice a la señorita, estoy muy feliz. Sí, ¿por qué? Hoy cumplo 81 años. Ah, muy bien, felicidades, enhorabuena. Y estaba tan feliz que buscó otra enfermera. Y señorita, hoy cumplo 81 años. Hoy cumplo 81 años. ¿No? Felicidades. Qué bueno que cumplo 81 años. Y llega y se acerca con una viejita de ahí del asilo. Dice, ¿cuántos años crees que tengo? Pues no sé. Pues adivina. Dice, a ver, bájate el cierre. Que te bajes el cierre. Se lo bajó y la abuelita por acá empezó a tocar y dice, tienes 81 años. Después de 10 minutos estar tocando, 81 años. ¿Cómo adivinaste? Oí lo que dijeron las enfermeras. Entonces, tengan cuidado con esos olvidos, por favor. Tengan mucho cuidado, sí, por favor. ¿Qué debemos de valorar? La evaluación nutricional. Es obvio que un paciente que tiene problemas nutricionales va a tener mayor deterioro cognitivo. Los problemas visuales y auditivos, que son parte de los síntomas de los síndromes geriátricos, también son muy importantes para considerar. La presencia de nuevas condiciones en su entorno laboral. La jubilación a veces trae como consecuencia un deterioro cognitivo muy importante.
¿Por qué? Porque dejan de tener la vida de relación laboral que tenían y bueno, pues no se adaptan al nuevo estatus de ser jubilados o pensionados. Esas nuevas condiciones a veces son las que determinan la evolución hacia la enfermedad demencial, ¿sí? Hallazgos clínicos, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Deterioro mayor por comorbilidades existentes, como cuáles, como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, incluso la propia menopausia en algunos casos, los problemas respiratorios, la osteoporosis, la depresión, que ya también es como parte de los síndromes geriátricos, también está considerada, ¿sí? Y en los casos más agudos puede incluso confundirse lo que es el delirium, no delirio, el delirium con la enfermedad demencial. ¿Qué vamos a utilizar para poder lograr un diagnóstico? Bueno, pues ya les decía yo, el examen mental, el mini-mental, que lo pueden encontrar, si no ahí se los puse, la evaluación cognitiva de Montreal, todas estas son pruebas para deterioro cognitivo y todas ellas tienen características especiales que van dirigidas precisamente a capturar ese estado cognitivo del paciente en diferentes visiones y versiones. Sin embargo, todas llegan a la conclusión de que esto es importante porque nos da una pauta sobre cómo está nuestro viejo. Exploran diferentes conceptos, hay pruebas que exploran 6 conceptos nada más. El test del dibujo del reloj es el más importante en todo caso porque da una cuestión de temporalidad y de integridad neurofisiológica. El reloj se pone a copiar el abuelo, ahorita se los voy a enseñar, para con la hora marcada a las 11:10. Eso es muy importante. Si ustedes le piden a un abuelo que le dibuje un reloj y le ponga las 11:10, cuando existe deterioro cognitivo, pues esa figura no va a ser posible que la lleven a cabo. Este es el camino que nos da de un estado funcional. Ustedes vean todo el camino que recorre dentro de los diferentes parámetros del deterioro, el cognitivo, el afectivo, el soporte social, el ambiental, el económico, la espiritualidad, y cómo van repercutiendo a través de la vida cotidiana en ese entorno del adulto mayor. Este es el examen puesto aquí, está creado por Folstein, así se llama, Mini-Mental de Folstein. Es una prueba, es la más utilizada en geriatría. ¿Por qué? Porque es la más fácil, la más sencilla, aunque tiene algunos problemas para cuestión de poderse a veces evaluar, ¿sí? Sin embargo, es sencilla, ¿sí? No requiere de mucho tiempo, que es algo también que debemos de considerar. Esta prueba se resuelve cuando mucho, así exageradamente, el tiempo es de 5 a 10 minutos, pero cuando mucho podemos darle 15 minutos. ¿Por qué? Porque a veces tendremos que darnos a entender con el paciente. También el grado educativo depende mucho para las respuestas que nos pueda dar. Pero, ¿cuáles son los puntos que toma en cuenta? La orientación temporal, espacial, la memoria inmediata, la fijación, el cálculo y la repetición del lenguaje. Ya ahorita, aquí está el estudio, ustedes véanlo, ¿sí? Este es el mini-mental, ahí están los ítems que tiene, ¿sí? Y todos van dirigidos al reconocimiento del deterioro cognitivo del adulto mayor, del viejo, ¿sí? Aquí está, se evalúan 30 puntos, nos da un buen panorama para determinar si este deterioro cognitivo puede ser o no importante en la vida del paciente y si puede repercutir o si solamente es una cuestión de desgaste, es únicamente un deterioro funcional, ¿sí? El que está teniendo. Vamos a ver. Estos son otros, ¿sí? Son las pruebas abreviadas, el MoCA test, ¿sí? Que explora estos ítems. Este es la prueba, el MoCA, la de Montreal, ¿sí? No me detengo en ellas porque se las dejo aquí, la pueden incluso llevársela, todos estos van llevados a esto, ¿sí? Son las pruebas, todas estas, el test del reloj que les comentaba yo a las 11:10 de la mañana, pues nos da ese parámetro tan importante para determinar. Esta sí prácticamente les puedo decir es diagnóstica de deterioro cognitivo, ¿sí? Ustedes ponen la prueba y si el viejo no hace un dibujo cercanamente parecido a esto, es que algo hay ahí que no está funcionando adecuadamente. Aquí está, determina el deterioro visoespacial, ¿sí?
qué nos da? Bueno, detecta cambios ligeros de la cognición, que es lo que nos orienta a llevarnos al diagnóstico. ¿Ya vieron la especificidad que tiene? Hasta del 85%. Diagnósticos diferenciales, bueno, pues, delirio, ahí sí el delirio, la depresión, la psicosis, el deterioro cognitivo inducido por medicamentos. Muchos medicamentos nos dan pautas para pensar, por ejemplo, los diuréticos. Los diuréticos en el adulto mayor, por cambios en el equilibrio hidroelectrolítico, hacen que el paciente se deshidrate. Y cuando el paciente se deshidrata, la memoria se altera. ¿Por qué? Por los cambios bioquímicos que se dan, y esto provoca alteraciones de la conducta, alteraciones neuropsiquiátricas, ¿sí? Este es el diagnóstico diferencial entre la demencia, el delirio y la pseudodemencia depresiva, o sea, la depresión propiamente dicho. Ustedes pueden ver, se parece, bueno, pues no mucho, ¿no? Porque en la demencia tiene una presentación crónica, el nivel de conciencia se conserva, pero son, el curso es tórpido, el curso es lento, abrasante, determinante para la discapacidad del paciente en el aspecto funcional, ¿sí? Y colaboran con la entrevista, sí, a pesar de todo colaboran con la entrevista. En cambio, los pacientes que tienen delirium, ¿se han visto un paciente con delirium? Un viejo con delirium es el delirium puede ser de varios tipos, hipoactivo o hiperactivo. Estos viejos empiezan a ponerse agresivos, a ponerse violentos, a tener alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, táctiles incluso, ¿sí? Y yo recuerdo de un ejemplo, no es el de la viejita, de una abuela que teníamos en la sala, y que entré a la sala, eran como las 2:30 de la mañana, ¿sí? Y entré a hacer una visita de supervisión, y me dice, ahí está mi hermana. ¿Qué te dijo tu hermana? Dice que ya viene por mí. Dice, y me están esperando del otro lado. Del otro lado está una ventana que da hacia un jardín, ¿sí? Y pues no se veía nada ni nadie, ¿verdad? Entonces la revisamos, traía una infección urinaria, que son prácticamente asintomáticas, le dimos tratamiento, la paciente evolucionó favorablemente y dijo, ella fue mi hermana, y todos los que estaban acompañando, todavía vive todo, afortunadamente. Entonces, el delirio es un cuadro agudo que puede ser hipoactivo o hiperactivo, el paciente puede estar muy inquieto, puede estar refractario a todo tipo de palabras, de estímulos táctiles, ¿sí? Porque a veces utilizamos el tocar a los pacientes, ¿sí? Tóquenlos, no los van a morder. Bueno, ya no tienen dientes algunos, pero no los van a morder, ¿sí? Yo tengo compañeros en las unidades de medicina familiar que no se acercan porque huelen feo. Por Dios, somos médicos. Por Dios, no se olviden de eso. No lo olviden. Somos médicos y estudiamos para eso. Tengo una compañera que es lamentablemente geriatra, ¿sí? Y es de las que usan guantes para revisar a los pacientes. Perdón, mis maestros, yo estudié la época paleozoica de la medicina, pero nos enseñaron que es una forma de respetar el tener un contacto táctil con ellos. No lo pierdan jamás. En el momento en el que ustedes despersonalicen la atención médica, están cometiendo un grave error. Incluso para la consulta privada, ¿sí?, cometerían un grave error. Bueno, y la depresión, ustedes saben todos los datos depresivos que acompañan a un paciente y a un adulto mayor, pues a veces nada más es el silencio, es el aislamiento, es el llanto, la melancolía reflejada en el rostro. ¿Sí? Aquí está el delirium, lo que les comentaba yo. Aquí está todavía, los datos son muy, muy importantes, que ustedes lo recuerden. Yo estoy seguro que todos lo saben, ¿sí? Estoy seguro que todos han tenido pacientes así, que a lo mejor, no integraban un diagnóstico, pero ahora ya lo podemos integrar. La depresión, aquí están los datos que conllevan a la depresión en el viejo.
¿sí? Más datos, ¿sí? Vean ustedes, aparentemente está feliz, pero ¿ya vieron la sombra? ¿Sí? Es la careta nada más de un síntoma tratado de enmascarar. Y esto es muy triste, es muy triste. Yo recuerdo de una abuela que vivía en el centro gerontológico, ¿sí? Y que llegaba el nieto, y cada que llegaba se ponía a llorar. Se iba el nieto y volvía a su vida cotidiana. Un día una trabajadora social, sin que lo notara ninguno de los dos, llegó por atrás y estuvo escuchando la plática. El nieto quería quitarle sus propiedades, que las endosara a su nombre, para que ya no irla a ver. Entonces le decía: mijito, cuando me muera, y él dice: no, fírmame ahorita, porque yo ya no quiero venir. Entonces la abuela cayó en depresión intensa, ¿sí? Cuando vimos eso, la trabajadora social lo comentó, se hizo una sesión y le evitamos al nieto que la viera, y después la fue a ver ya, pero bajo supervisión. Sí, hay que tener mucho cuidado con el maltrato al adulto mayor. ¿Sí? Aquí están otra vez, ¿sí? Aquí todavía con uno más, con la esquizofrenia, ¿sí? Yo conozco muchos esquizofrénicos que presiden la República. Bueno, en fin. ¿Cuál es la metodología diagnóstica? Bueno, pues ya lo saben, que solamente con una biopsia de cerebro. Bueno, pues eso es complicado, ¿verdad? Algunos se la merecen, pero bueno, pues, no vamos a poner eso aquí. Por el laboratorio podemos encontrar diferentes causas. El tratamiento de la depresión también conlleva una mejora de los síntomas si es que es un cuadro depresivo, ¿sí? El tratamiento con anticolinesterásicos, que es relativo, ya lo verán por qué. Las demencias, ¿sí?, de origen vascular se clasifican en corticales, subcorticales, focales y globales, dependiendo del daño que puedan causar, ¿sí?, este tipo de situaciones, ¿sí? Hay alteraciones de la memoria, como existen en todos los procesos demenciales. Hay alteraciones en la conducta, el comportamiento, el lenguaje, y aparecen los llamados signos neurológicos que todos ustedes conocen. Aquí están, ¿sí? Si ustedes se fijan, las demencias corticales, ¿sí?, lo que se afecta, ¿sí?, es el lenguaje, la postura, los movimientos y la marcha. En la subcortical hay problemas para el habla. La postura puede ser anormal, puede ser viciada, viciosa. Los movimientos están lentificados, y la marcha, como ya dijimos, si la postura es inadecuada, la marcha también puede serlo. A veces son atáxicos. En los cuadros demenciales, curiosamente, fíjense, la de demencia de la cortical, son normales todos los datos. Aquí están los subcorticales, ahí están otra vez, las características de cada una de ellas. Los síntomas: bradipsiquia, apatía, amnesia, la ausencia de síntomas corticales nos llevan a la configuración del diagnóstico de una demencia subcortical. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Bueno, los síntomas son la disfunción cognitiva. Estas funciones se van deteriorando progresivamente cada vez más, hasta ser evidente que el paciente que estaba funcional tiene la enfermedad de Alzheimer. Tienen también depresión, alucinaciones, como los pacientes que tienen esquizofrenia o psicosis, ¿sí? Están agitados, son agresivos y tienen un comportamiento sexual desinhibido, no les importa. Entonces, yo creo que mi abuelo encajaría en esta situación. A mi abuelo le preguntaban: perdón, señor, ¿cuántos hijos tiene? 36. ¿Con la misma? Sí, pero con diferente mujer. Entonces, yo creo que mi abuelo entraba ahí perfectamente. Las dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana, como conducir, cocinar, comer, vestirse, son paulatinamente afectadas hasta que los dejan imposibilitados para realizar cualquier tipo de actividad. Y esto los enclaustra, y obviamente pues el problema se agrava. La demencia de cuerpos de Lewy. Bueno, pues es otro tipo de demencia.
hay deterioro del funcionamiento cotidiano, igual que las demás demencias. Las características son prácticamente las mismas, sin embargo se acompañan de síndromes parkinsonianos, es decir, temblores involuntarios, ¿sí? Alucinaciones visuales, deterioro cognitivo progresivo y finalmente el proceso demencial acompañante. La demencia frontotemporal, bueno, pues como su nombre lo indica, tiene síntomas frontotemporales que van asociados a trastornos del lenguaje y la conducta, con una conducta totalmente inadecuada, agresiva, violenta. Hay pérdida de la comprensión a lo que uno les comenta. Uno les dice perro y ellos dicen león, ¿sí? Entonces, o dicen auto. Entonces sí hay una diferencia muy marcada en esta situación. ¿Sí? Aquí están otra vez. Las demencias multiinfartos son las demencias vasculares, ¿sí? Son importantes porque, bueno, recuerden que conforme vamos avanzando en edad, los procesos de comorbilidad que nos acompañan, como la arteriosclerosis, nos dan a veces como consecuencia infartos cerebrales que pueden ir desde la isquemia cerebral transitoria hasta infartos múltiples pequeñísimos que van alterando la conducta del viejo. Bueno, todos estos son procesos que no quise que se quedaran sin pasar, porque bueno, hay que conocerlos, hay que saber de ellos, pero bueno, vamos a ir a los criterios diagnósticos para demencia vascular. Declinación de funciones sociales, dejan de ir a trabajar, ¿por qué? Porque se olvidaron de cómo se maneja, o llegan a la oficina y no saben cuál era su rutina de siempre, no saben encender la computadora, no saben encender la máquina, ya no pueden contestar el teléfono, y eso evidentemente repercute. Esto es muy importante porque cuando llegan y dicen que ya no sé cómo se prende la computadora. ¿Sí? En el ISSSTE tuve la oportunidad de crear la primera casa de día allá en la capital, ¿sí? Y tenemos varias áreas. Una de ellas es el área de cómputo. Cuando yo les dije vamos a tener un área de cómputo, todo el mundo dijo, ¿para los viejos? Sí, para los viejos. Y actualmente Casa de Día, que tiene 3 años funcionando, es de los servicios que más solicitan. Ya los viejos están en la computadora. No se han convertido en unos viciosos del teléfono celular como veo muchos, pero y conozco a más todavía. Pero finalmente los viejos entraron a la modernidad, y esa modernidad nos tiene afortunadamente ocupados, en el sentido de que van recuperando todo aquello que pudieron haber perdido en el camino por aprender nuevas cosas, y eso es excelente para evitar el deterioro cognitivo, ¿sí? Aquí está la otra parte, ¿sí? de la historia que teníamos. Ahí va, si hay alteraciones funcionales, bueno, hay que hacer estudios de laboratorio y de neuroimagen y hay que determinar la causa. En el caso de que encontremos una demencia, bueno, pues si hay deterioro funcional, pues hay que tenerlo a través de otra vía, la vía del paciente, del familiar del paciente o del cuidador primario. Las alteraciones en la memoria, bueno, pues en algunos casos pueden ser fisiológicas o bien asociadas al deterioro cognitivo normal. ¿Sí? Debemos de hacer un seguimiento para determinar si estas son o no permanentes o transitorias, o si ya están establecidas en nuestro abuelo. Aquí está, esto es completito el esquema, como ustedes lo vieron partido, este es el esquema completo para que ustedes lo tengan. Y voy rapidito porque son muchas diapositivas, la verdad es que la información acerca de demencias es mucha, ¿sí? Ahí están los estudios radiológicos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues determinar la capacidad del cerebro, ¿sí? En ese momento se pueden determinar si hay atrofia cortical, subcortical, si hay procesos vasculares, si hay procesos multiinfarto, si hay enfermedad de Alzheimer, porque ocurre una retracción del tejido cerebral, ¿sí? Aquí están. Aquí están los criterios radiológicos, que son importantes para todos aquellos que se dedican al radiodiagnóstico, pero que son importantes que nosotros cuando menos tengamos idea de que existen, para que nadie nos llegue y nos sorprenda. Le hice una
tomografía y voy a analizarla con los criterios del Señor. ¿Sí? Entonces, bueno, vean ustedes cómo el cerebro va perdiendo su consistencia, su estructura normal y va haciéndose cada vez más pequeño y llenándose de estos espacios que son la leucariosis. Aquí está la demencia de los cuerpos de Levy, lo que requiere. Aquí están los criterios para utilizar los estudios radiológicos. Recuerden que no todos los pacientes pueden ser susceptibles de realizar algunos estudios, sobre todo los contrastados. ¿Por qué? Bueno, porque hay pacientes que llegan con comorbilidades importantes como la insuficiencia renal, los diabéticos, los hipertensos, los nefrópatas por sí solos, las mujeres con lupus, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado para poder determinar qué tipo de paciente podemos aplicarle cuál estudio. Aquí están otra vez la historia, ¿sí? ¿Por qué lo debemos hacer? Bueno, debemos de tomar todo esto en cuenta, ¿sí? Los tratamientos. Esto es algo muy importante, muy importante, porque los laboratorios nos venden la idea de que tienen la panacea para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces no es cierto, ¿eh? La mejor parte del tratamiento es la familia, la mejor parte del tratamiento es la psicoterapia individual y familiar, el cuidado a los cuidadores para que no se fatiguen, para que no se estresen, para que no se agoten y puedan ser tolerantes, es la parte fundamental de esta situación. ¿Sí? Aquí podemos ver todos los medicamentos que tenemos, y algunos son buenos, algunos no tanto, ¿sí? Pero finalmente, les repito, no son la panacea, porque no se ha demostrado una eficacia al 100% en la regresión de los síntomas. ¿Son buenos? Sí. ¿Pueden ayudarnos? Sí, pero no van a detener el curso progresivo de la enfermedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que decirle a la familia, ¿sabes qué? Le puedes comprar un medicamento de 1,700, 1,800 pesos cada mes, pero eso lo va a mejorar en la medida que tú le des tu apoyo, que el entorno y la red familiar de apoyo sea constante, sea fuerte y estén cercanas al viejo. Es lo que les decía yo. ¿Sí? Pobres resultados, ¿sí? Hay que preservar las actividades, mejorar la calidad de vida, evitar los efectos adversos, para evitar las hospitalizaciones que nos deterioran más. Y ahorita hablaremos de eso en síndrome geriátrico. Me tocó la fortuna de que el doctor que viene de Monterrey pidió un espacio, así vamos a agarrarnos de brinquito, nos vamos a receso y regresamos con síndromes geriátricos, que es otra plática muy bonita. ¿Sí? Esos son los medicamentos. Si ustedes ven los efectos del donepezil, de la erotriplastemina, de la galantamina y de la memantina, son muchos y a veces son más perjudiciales que benéficos. Si tenemos un abuelo deteriorado, caquético, o bien con una pobre estructura por una falla nutricional, pues vean, tiene pérdida de peso, entonces ¿qué le vamos a ofrecer? Pues lo vamos a dejar en el hueso, ¿no? Entonces, la verdad hay que valorar muy bien el uso de estos medicamentos y a veces hay que dejarlos a la parte geriátrica de la consulta. O sea, debemos de saber cuándo, cómo y por qué referir a un paciente. Yo tengo un compañero oftalmólogo que es muy dado a ridiculizar al médico de familia, ¿sí? Muy dado a ridiculizar. Y yo le he dicho, tu conducta es, aunque seamos un grupo, es antiprofesional. Porque si quieres que te lleguen buenos envíos, tienes que propiciar la escoleta, tienes que propiciar la enseñanza y no burlarte de tus compañeros de profesión. Recuerda que antes de ser oftalmólogo fuiste médico general. Entonces, sí es importante que todos manejemos un lenguaje, porque esto sí es muy importante. ¿Para qué? No para que no se burlen de nosotros, se pueden burlar de mí, lo que quieran, gusten y manden. Finalmente, yo sé lo que vi en mi paciente, pero sin embargo, para que las instituciones respeten al médico de familia, debemos de considerar esa parte. Así que por favor, abóquense a ese problema, ¿sí? El tratamiento, bueno, pues aquí está, ya lo hemos platicado sus conveniencias e inconveniencias, ¿sí? Les repito, puede ser eficaz, no podemos dejarlo de lado. Sin embargo, la parte más importante es el estar cerca del viejo, es el tenerlo cerquita para que abonemos a la causa del reconocimiento por la familia de ese viejo que está perdido en el mar de la demencia. ¿Sí?
Aquí están. Fíjense que, por ejemplo, la risperidona que usamos en el trastorno de hiperactividad en los niños, aquí en los abuelos nos ha dado mucho éxito. La quetiapina es otro nuevo que también es bastante eficaz. Son mejores incluso que los otros medicamentos, los inhibidores de la colinesterasa. Estos son mucho mejores porque son moduladores de la conducta del adulto mayor. ¿Sí? Y estos sí actúan eficazmente para calmar los brotes agudos de la enfermedad. ¿Sí? Yo con los que más he tenido experiencias con la clozapina, con la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Y la verdad es que son muy eficaces en el contexto de controlar muchos de los síntomas de agitación del abuelo. Aquí está el tratamiento. Bueno, pues hay que rehabilitar, ¿sí? Hay que mejorar las actividades de la vida diaria, hay que reducir toda esa discapacidad que tiene para interrelacionarse, ¿sí? Hay que poner atención a los trastornos de la conducta, hay que dar a la familia y al cuidador. ¿Alguien es cuidador aquí? ¿Alguien tiene un papá o una mamá de muchos años? ¿No? Bueno, pues aquellos que sean cuidadores de viejos, ¿sí? Tengan cuidado, porque el cuidado del viejo es algo que requiere serenidad y paciencia, como decía Kahneman, ¿sí? Entonces debemos de tener mucha capacidad, mucha calidad moral para poder ayudar al viejo sin llegar al maltrato. Los abuelos son maltratadores también, ¿eh? Alguna vez una compañera sufrió una fractura por un bastonazo, iba acercándose a la cama del abuelo y le tiró un bastonazo y le fracturó tibia y peroné, ¿sí? Entonces tardó 6 meses en recuperarse de la fractura y se fue pensionada por el daño que tuvo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Conclusiones, bueno, ¿es un problema complejo? Sí. ¿Es abordable? Pues por supuesto que lo es. Hay que buscar las fases tempranas del deterioro cognitivo. Hay que buscar los apoyos necesarios en trabajo social, en psicología, en medicina física y rehabilitación, y los apoyos al cuidador, y obviamente, bueno, pues los apoyos no solamente a todo el equipo, sino al médico también, porque a veces las indicaciones del médico no son seguidas tal cual. El tratamiento integral va a ayudar a quién, pues a todos, a todo el núcleo familiar, al cuidador y al propio abuelo. ¿Sí? Hasta ellos llegan a envejecer. ¿Sí? Hasta ellos llegan a envejecer. ¿Sí? ¿Y ven? Ahí está, feliz de la vida, tatuado pero feliz.